Hola hermosura, espero estés súper bien. Hoy te compartiré esta potente mezcla que vas a amar porque te ayudará a recuperar tu cabello dañado, decolorado, quebradizo y reseco en tan solo unos minutos. Una vez que comiences a incorporarlo en tus rutinas capilares, verás la transformación de tu hermosa cabellera. Obviamente te compartiré el paso a paso como siempre lo hago para que pueda funcionarte perfectamente, pero antes coméntame desde qué país estás viendo este video. Comencemos. Vamos a necesitar preparar una base y para eso vamos a usar cola de caballo. Esta es una planta que aporta muchísima fuerza y resistencia a nuestro cabello y le da muchísimo brillo e hidratación a cada una de nuestras hebras. Además posee numerosas propiedades y beneficios para la salud capilar. Así que es ideal para la regeneración de nuestras hebras, que es el objetivo que nosotros queremos cubrir. Para prepararlo, en un recipiente vamos a agregar 3 cucharadas de cola de caballo, como para tener una medida. Y a esto le vamos a poner aproximadamente 200 mililitros de agua, que esta agua debe estar súper caliente. Y le vamos a dar vueltas y vueltas sin parar para que la cola de caballo pueda desprender sus propiedades. Cuando esta ya cambia de color, entonces lo vamos a colar para que no nos quede ningún tipo de residuos en nuestro cabello. Una vez que tengamos esta infusión así mismo calientita, le vamos a agregar el siguiente ingrediente, que es la avena. Este ingrediente es rico en proteínas que le da estructura a nuestras hebras cuando están dañadas, cuando están débiles y cuando están deshidratadas. Además que le da un aporte de brillo y suavidad a nuestra melena. Lo que haremos será agregar 5 cucharadas de avena a nuestra infusión y la mezclaremos dándole vueltas y vueltas sin parar unos minutos para que la avena se hidrate. Esta receta te va a ayudar muchísimo, ya verás. Y una forma en la que tú me puedes ayudar a mí es dándole like a este video. Muchas de ustedes ven el video, pero pocas me apoyan con un like, con una manito arriba. Así que te voy a pedir que por favor me regales una para que así este video pueda llegar a muchísimos más lugares y poder ayudar a otras hermosuras. Luego lo que vas a hacer es llevarlo a una licuadora o procesador para que se desintegre en su totalidad. Y por supuesto que lo vamos a colar para que no nos quede ningún tipo de residuos en nuestro cabello. Puedes utilizar un colador como este en realidad tiene los huequitos súper chiquitos, pero también te recomiendo que lo puedes colar en una media, así quedan muchísimos menos residuos. Y esta sería la consistencia que va a tener, es como un gel súper ligerito que se va a deslizar súper fácil en nuestras hebras. Y una vez que tengas este gel ya listo, le vamos a agregar los productos que lo van a complementar. Voy a usar aceite de argán porque este le da mucha nutrición al cabello, controla el frizz, aporta brillo y además es un aceite muy ligero. Tú puedes usar el que mejor te parezca, el que te caiga bien. Y solamente se le va a agregar una cucharadita pequeña de este aceitito. También voy a estar usando glicerina, como bien saben es un producto hidratante y además ayuda a controlar el frizz. Si no tienes glicerina le puedes agregar una cucharadita de miel. Y vamos a mezclar muy bien todos nuestros ingredientes. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones así no te pierdes ninguna de estas fabulosas recetas. Y para complementar vamos a estar utilizando una mascarilla comercial. Puedes usar también acondicionador o crema de peinar. A mí me gusta utilizarlas, me gusta fusionarlo con este tipo de tratamientos para darle un poco más de consistencia y para que a la hora de sacarlo sea muchísimo más fácil. Le agrego unas 3 a 4 cucharaditas, eso depende del largo de tu cabello. Lo mezclamos muy bien hasta que se integre todo para que se pueda convertir en una mezcla totalmente homogénea.
Este tipo de tratamientos ayuda a fortalecer las hebras, así que si tu cabello está dañado por decoloraciones, tratamientos químicos, está reseco, está quebradizo, puedes incorporar este tipo de tratamientos en tus rutinas y verás cómo tu cabello va a dar un cambio del cielo a la tierra. Pero obviamente yo te voy a mostrar cómo es que yo me lo aplico para que tú también lo hagas y te funciona perfectamente, ¿ok? Voy a comenzar esta rutina aplicando pre-poo o pre-champú porque tengo que lavar mi cabello antes de aplicar el tratamiento. Acá en el canal yo les he compartido recetas de pre-poo o pre-champú. Te voy a dejar estas de 3 recetas ya que el pre-champú transforma nuestras hebras. Te lo dejo en la cajita de la descripción. La idea es aplicarlo de medios a puntas y proteger nuestro cabello de los agentes agresivos que contiene el champú. Y es un tratamiento rápido que se deja aproximadamente de 15 a 20 minutos. Luego vamos a enjuagar nuestro cabello, vamos a lavarlo con nuestro champú de preferencia. Yo en este caso voy a utilizar este de Herbal Essence que me encanta y la reseña la tienes en el canal, te la dejo en la descripción también. Y una vez que ya lo laves, sin aplicar acondicionador, solo el champú, vas a sacarle el exceso de agua y vas a desenredar tu cabello. Lo ideal es desenredarlo desde las puntas hacia la raíz para que tu cabello no se rompa, ¿ok? Siempre que vamos a aplicar un tratamiento, yo les recomiendo que desenreden su cabello. De esta forma, cuando tú manipules aplicando los tratamientos, no se va a dañar tus hebras. Vamos a comenzar a aplicar nuestro tratamiento mechoncito por mechoncito. Es necesario que apliques cantidades que no sean excesivas, es decir, con pequeñas cantidades cada mechón va a ser más que suficiente. Y cuando lo apliques en tus mechoncitos debes hacer este tipo de masajitos. ¿Por qué? Porque eso hace que la cutícula se abra porque hay fricción entre tus manos, el producto penetre mejor, rellenando todos esos hoyitos que es donde está la resequedad de tu cabello para que tu cabello pueda quedar más suave, sedoso, fortalecido. Además, este tipo de tratamiento también ayuda muchísimo a controlar el frizz en nuestro cabello, siendo constantes y también completando con todos los hábitos capilares. Déjalo actuar en tu cabello por unos 45 minutos a 1 hora y luego vas a enjuagar con abundante agua, comenzando con agua tibiecita. Y vas a aplicar acondicionador si es que tú así lo deseas. A mí me gusta aplicarlo, utilizo cualquiera, en este caso pues tengo este de Fructis-Garnier. Y por último vas a finalizar tu cabello como normalmente tú lo haces. Te darás cuenta que tu cabello queda más brillante, suave, fortalecido y con el uso constante de este tratamiento pues obviamente vas a ir viendo cómo mejora tu cabello. Me encanta compartir contigo este tipo de tratamientos porque van a transformar tu cabello. Compártelo tú también con alguien que lo necesites. Yo te mando un beso enorme y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.